Bien, vamos a seguir nuestro estudio profético en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Ayer en nuestro estudio nos pudimos avanzar. Dos más encuentros estudiamos. Primero fue en el cielo, después cuando Jesús nació. El tercero fue en la cruz. El cuarto fue con la iglesia de la Edad Media, la iglesia de la Reforma. Y vemos cómo en estos 4 encuentros el Señor ha obtenido la victoria. Y en esta noche vamos a ir al número 5. Y vamos a ver cuál es. Comienzo la lectura en el verso 15, Apocalipsis 12, 15. Leo. Y cada detalle que vamos a leer tiene significado, así que después vamos a regresar a él. Dice, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un torrente. ¿Okay? En algunas versiones dice río, pero la palabra allí no es río, la palabra allí es un torrente. Un torrente es mucho más agua, y aguas furiosas también, que lo que es un río. A fin o con el objetivo de hacer que fuese arrastrada o destruida por el torrente. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió o tragó, depende de la versión, el torrente que el dragón había echado de su boca. Así que encontramos aquí el encuentro número 5. Vemos que hemos ido avanzando en la historia, ¿sí o no? Desde el cielo a Belén, de Belén al Calvario, ahí fuimos a la Edad Media en Europa. Ahora vamos a ver el quinto evento. Dice que la serpiente, es decir, un poder que engaña, echó de su boca tras la mujer, que se refiere a la iglesia. ¿Y qué iglesia es esta? La iglesia que hemos estado estudiando en Apocalipsis 2. La iglesia pura, la iglesia leal, la iglesia de principios, la iglesia que cree en Jesús y en su palabra, la iglesia que preservó el Señor durante la Edad Media. Así que allá en Europa que estaba tomando lugar persecuciones terribles. Y ahora la serpiente abre su boca y echó tras ella con el objetivo de destruir a la mujer agua como un torrente. ¿Qué sale de la boca de una serpiente? Veneno. Veneno. Pero el veneno trabaja de adentro hacia afuera. Tiene que ser inyectado en la víctima para que ahora con el tiempo pueda paralizar y causar la muerte de la víctima. Así que en este momento comenzamos a darnos cuenta que Satanás ahora, en vez de hacer un ataque, ahora va a atacar de adentro hacia afuera. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice usando aguas. ¿Qué significan las aguas en profecía? Pueblos, multitudes, naciones. Pero estas naciones son un torrente. Es decir, están bajo el control de la serpiente. No sé si me explico hasta el momento. Han sido engañadas estas personas. Y como han sido engañadas, ahora van con el objetivo sin quizás darse cuenta de que van a ser usadas para engañar. Y el objetivo era que arrastrase o destruyese la iglesia que había permanecido durante el tiempo de la reforma. Pero Dios tenía un plan. Verso 16, lo leímos. Pero la tierra ayudó a la iglesia o a la mujer. Dice, pues la tierra abrió su boca y sorbió o tragó el torrente que el dragón, que estaba haciendo persecuciones allá en Europa, había echado de su boca. Así que ahora Dios abre un lugar donde había libertad. Un lugar donde no habían persecuciones. Un lugar donde ahora los perseguidos podían venir, emigrar y encontrar libertad de conciencia, libertad religiosa. El quinto encuentro nos habla de los Estados Unidos de Norteamérica. Le pregunto yo a ustedes en esta noche, ¿habrá una historia en la Biblia antes de esta historia aquí? Donde la tierra se abrió y también ayudó al pueblo de Dios. ¿Sí lo hay?
Números, capítulo 16. ¿Qué pasó con Coré, Datán y Abirán? Estaban en rebelión y ahora la tierra se abrió y ayudó a que la rebelión terminase. Que ahora Dios hace lo mismo. Sí, que Estados Unidos es el único imperio, hay 7 imperios en la Biblia, 7 imperios. El primero ustedes saben que es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, después se seguiría Francia y Estados Unidos el último imperio. Es el único imperio en toda la historia que no surge en peleas. No tuvo que derrotar a otra nación, porque los medo-persas tuvieron que derrotar a los de Babilonia. Los griegos derrotaron a los medos y persas, los romanos derrotaron a los griegos y así. Pero cuando llegamos a Estados Unidos, sobre todo en Apocalipsis 13, vamos a leerlo allá para que veamos el paralelismo, lo que estamos estudiando. Apocalipsis 13, verso 11 dice, después vi otra bestia, bestia significa poder, un poder civil, un reino, un gobierno. Después vi otra nación, un gobierno o un imperio que subía de la tierra. Es lo mismo que estamos leyendo en Apocalipsis 12. La tierra. ¿Qué significa tierra? Es lo opuesto de aguas. Si las aguas son multitudes y naciones, la tierra es un lugar no poblado, donde no hay gobierno, donde no hay civilizaciones, donde no hay reinos. Dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Así que en este versículo ahora podemos ver que estamos estudiando el momento en la historia donde a pesar de las persecuciones, ahora Dios abre un lugar ¿para qué? De refugio para su pueblo, los Estados Unidos de Norteamérica. Y como leímos aquí, dice que la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué pasó con los que estaban siendo perseguidos en Europa? ¿Pudieron emigrar a Estados Unidos? ¿Y qué encontraron aquí? ¿Persecución? Libertad. Entonces, esta nación se funda con un solo objetivo: ayudar a la mujer. ¿Qué mujer? La de Apocalipsis 12. El problema de Estados Unidos, no creo que el tiempo nos dé, por seguro no en esta noche, es que hoy día está ayudando a otra mujer, la de Apocalipsis 17. Ha cambiado de mujer. En vez de ayudar la iglesia protestante, que está basada en las escrituras, ahora está ayudando a otra mujer, la de Apocalipsis 17. Así que la única nación en el mundo que se ha fundado con el objetivo de que sea un lugar de refugio es los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora cuando se abrió la tierra, ahora estos peregrinos o estos emigrantes perseguidos allá por la unión de la iglesia y el Estado, porque cuando el Estado y la iglesia se unen siempre hay persecución, para aquellos llamados disidentes o llamados herejes. Ahora hay persecución contra ellos. Ahora pudieron venir a los Estados Unidos y aquí establecer y fundar una nación de libertad. Por eso es que la gente no entiende Estados Unidos. ¿Saben por qué la gente viene a Estados Unidos, Díaz? Dinero, no libertad. Es decir, los emigrantes que han llegado a Estados Unidos en los últimos 50, 60 años no buscan libertad. En su mayoría, no, buscan dinero. Ve a los hispanos. Es por razones económicas. ¿Y qué sucede? Su único objetivo es tener un trabajo y que me dejen estar aquí. Pero si el país se cae y se desploma, no me importa. ¿Usted quiere que los hispanos hagan manifestaciones? Háblele de inmigración. Y háblele de deportación. Ahí salen a las calles a manifestarse. Pero si hay un aborto legal, no se molesta. Si se legaliza el homosexualismo, no se molesta. Si quitan el derecho de los padres a educar a los hijos en casa, no se molestan. Si se une la iglesia con el Estado, no se molestan. Porque su mente, lo cual lo trajo a este país, es el dólar, no es la libertad. Los que emigraron de Europa acá no tenían nada, más pobres que nosotros, porque no tenían derecho en su país a nada, pero llegaron a este país y dijeron, aquí vamos a establecer una nación diferente a la de Europa. Por eso cuando leímos en Apocalipsis 13, dice que tenía 2 cuernos. Y esos cuernos se parecían a un cordero. ¿Quién es el cordero? Bíblicamente hablando, es Jesús. Juan 1:29 dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que sus comienzos en una nación cristiana, separación de iglesia y de Estado. Por eso los cuernos estaban separados.
¿Qué hicieron los padres que fundaron esta nación? Dijeron, vamos a establecer un país que no tenga rey. Note, los cuernos en Apocalipsis 13 no tienen diademas o coronas, porque no había rey en Estados Unidos. Pero no vamos a tener papa tampoco. Así que no va a haber un rey que gobierne, ni un papa que gobierne la iglesia. Vamos a poner un presidente que nosotros lo vamos a elegir, o senadores y congresistas, y en las iglesias, los pastores, pero separados la iglesia del Estado. Como nuestros países fueron fundados por españoles, trajeron la fe católica, que han dominado la política al mismo tiempo. No ha habido nunca, en nuestros países, nunca ha habido separación de iglesia y Estado. Y esta semana no me permite hablarles a ustedes de lo que ha pasado en nuestros países, pero si fuéramos desde México hasta Argentina, notaríamos exactamente la misma historia. Los famosos fundadores que llamamos hoy día de Centroamérica, de Sudamérica y de México, eran agentes de Roma. Eran agentes de Roma. ¿Quién fue el que dio el grito de libertad en México? Bueno, aquí no hay mexicanos aquí en esta noche. Pero si hubiera algún mexicano, diría fue Morelos. ¿Cuál era la posición de Morelos? Sacerdote. Pero bueno, no vamos a ir a la historia de México. Pero se lo podría demostrar sin ningún problema. Centroamérica lo mismo. No olvides, Centroamérica formaba parte de México. Después se independizó de México. Esa parte no era México, esa parte se llamaba Nueva España cuando fue establecido. México fue después de la independencia. Porque desde un comienzo Satanás sabía que Dios estaba fundando esta nación. Y cuando funda esta nación, ¿cómo se llama el lugar donde llegaron los peregrinos? Nueva Inglaterra. Y cuando llegaron los españoles, ahora motivados con otro espíritu, ¿cómo se llamó el primer lugar que colonizaron? Nueva España. Así que desde un comienzo hay un conflicto entre Nueva Inglaterra, protestante, Nueva España, católica. Y el Señor tuvo ahora que obrar. Y ha sido un milagro que esta nación todavía exista. Si no fuera por la misericordia de Dios, usted y yo no estaríamos en Estados Unidos. Lamentablemente esta nación va a traicionar la razón por la cual fue establecida. Bueno, ya lo ha traicionado, pero más cuando ahora decrete un decreto de obligación, obligatorio de observar el domingo. Y completamente va a terminar en la ruina. Pero otra vez, póngase a pensar, no sé si alguna vez usted ha ido a ver la Estatua de la Libertad. ¿Haya ido allá en New York? Ahí Ellis Island, ¿cómo se llama el lugar? ¿No han ido? Ok. Si algún día usted puede, vaya. Hay un museo. Y hay muchas historias de los inmigrantes que vinieron en aquellos años, hace 200 años atrás, 150 años atrás. Hay una historia en mí que me llamó la atención. Porque hay un inmigrante que dice, yo vine a los Estados Unidos porque me dijeron que las calles eran de oro. Dice, pero cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta de 3 cosas. Número 1, las calles no eran de oro. Número 2, las calles no estaban pavimentadas. Número 3, esperaban que yo la pavimentara. La mente protestante. Los hispanos vienen para obtener, porque su plan es estar aquí unos años y después irse. Y el país que se destruye. Los que vinieron buscando libertad religiosa, que es diferente, venían para establecerse. No sé si me explico esta noche. Y el objetivo era que prosperase y que el país se estableciese, no ordeñarle, a ver lo más que le puedo sacar para yo irme entonces. Y que el país se vaya a la porra. Sino de qué forma yo puedo hacer que mis descendencia que queda aquí continúe disfrutando de los mismos beneficios que yo tengo. Pero no olvide, los hispanos hemos venido aquí porque en su mayoría hemos sido traídos por el papado. Porque querían hacer este país católico. Y ya no venían irlandeses, ni venían italianos, ni venían franceses, ni venían españoles, ni venían portugueses. Ahora vamos a traer todos estos hispanos que son bien sumisos al papado. Lo vamos a traer aquí a Estados Unidos. Por eso todas esas caravanas que están haciendo, todo eso está orquestado. No piense que eso es casualidad. Cuando usted ve gente en una caravana que tiene un teléfono celular y dice que no tiene dinero para comer, ya usted sabe que no es cierto. Cuando usted ve que tienen una carriola donde llevar un niño por 2.500 millas y no se le daña la carriola, y tienen hoteles donde dormir y comida, ustedes saben que alguien los está trayendo al país. El mismo sistema que ha traído aproximadamente 50 millones de hispanos en Estados Unidos, con el único objetivo
de destruir este país. Y los hispanos que somos, ahora con los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que hacer algo para evitar eso, iglesia. No podemos seguir pensando como los hispanos. Tenemos que pensar como los protestantes. Si seguimos viviendo al estilo hispano, vamos a ser usados para destruir este país. Si cambiamos nuestra forma de pensar y ahora decimos, vamos a hacer lo mejor que podamos hacer para construir esta nación que nos dio hospedaje, que nos dio oportunidades, que nos dio manera de vivir, usted va a cambiar su forma de pensar. Si no, usted simplemente va a ser como un borreguito más en el grupo, pero van a ser controlados como un títere, controlados y manipulados. Así que en el presente, póngase a pensar, hay entre 25 a 30 millones de personas indocumentadas en este país. La noticia dice que son 15 millones, no, ese número es mucho más alto. Y pronto, déjeme decirle, pronto va a haber una amnistía. Porque el objetivo es que todos esos hispanos ahora pronto puedan votar. Por supuesto que van a votar por los candidatos que más les dicen que les van a dar. Los que promueven el socialismo y el comunismo. Por eso Estados Unidos va a terminar como Venezuela. Mismo sistema. Porque la gente quiere todo gratis. La gente quiere tener educación gratis, medicina gratis, carros gratis, casa gratis, todo gratis. Y Venezuela adoptó un plan, en vez de ayudar a la gente a establecer un negocio, es decir, déjame atender mi negocio y hacerlo prosperar. Pero cuando usted hace que su negocio prospere, o su empresa, o usted tiene un trabajo, usted ahora prospera, usted se convierte en clase media. Pero en Venezuela la gente, educación gratis, medicina gratis. La gasolina, 12 centavos el galón. Sí, el gobierno estaba perdiendo, cada vez que alguien ponía gasolina estaba perdiendo, porque es imposible que la gasolina valga 12 centavos. Posible. La electricidad nadie la pagaba, era gratis. Y llegó el momento que el país está en la quiebra. Un país mantenido es un país oprimido. Y la mentalidad católica que promueve el comunismo y el socialismo es lo que traen los hispanos a este país. Y por eso quieren que se hagan pronto, meterlos a todos a que sean, ¿qué cosa? Votantes, para que voten a favor de la peor clase de persona que puede gobernar y dirigir la nación. Tenemos que entender la palabra de Dios, querida iglesia. Si no, vamos a ser usados como este dedito y le va a sobrar dedo a la gente que no está usando. Abramos nuestra mente. Así que ahora el Señor permitió el establecimiento de esta nación. Note, esta nación no era como los demás imperios que eran leones, osos, leopardos. Este era un cordero. Los demás animales eran feroces, destruían, devoraban, comían. Esta nación cuando comenzó era un cordero, es decir, tenía características cristianas. Cordero representa a Jesús. Pero nos dice el apóstol que llegaría el momento que hablaría como ¿qué? Como Satanás, como un dragón. Y si es un dragón, es que se va a convertir en un poder perseguidor. Va a renunciar a las libertades de conciencia, va a pisotear los principios de su constitución, va a ignorar la libertad religiosa y se va a convertir en un poder perseguidor. Es decir, pensemos en estas cosas porque si usted y yo vivimos acá, tenemos que prepararnos para vivir en una dictadura. No sé si me explico con esa palabra. Tenemos que prepararnos para vivir en un sistema totalitario y autoritario. Tenemos que prepararnos para ver lo peor. Porque es lo que dice la palabra de Dios que va a pasar con esta nación. No piense que este país va a seguir siendo lo que siempre ha sido, la comodidad y la abundancia y el dólar. Y usted va a la Walmart a las 3 de la mañana y están abiertos y hay comida ahí, todo lo que usted quiere comer. Eso no siempre va a existir, iglesia. El enemigo ha hecho que esto suceda para que la gente le den las espaldas a Dios, que es lo que están haciendo en esta nación. Se burlen de Dios, levanten su puño cerrado en su cara a Dios, no queremos nada de ti, y todavía la gente se sienta cómoda en su condición. Pero Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, ¿saben lo que es todo? 100%. Eso también segará. Es cierto que Dios es misericordioso. Dice, yo no quiero la muerte del impío. No es misericordioso Dios. No es del bueno. Yo no quiero la muerte de quién. Del impío. Yo quiero que regrese y se vuelva y se convierta para que tenga salvación. Así que el Señor es extremadamente misericordioso, pero hay un límite donde dice, no más. No más.
Y cuando la nación llega a ese límite, y cuando usted ve esa ley dominical pasar, ya sabe que llegó el límite de la nación. Dice que inmediatamente vendrá la ruina nacional. Solamente cuando pensamos de ruina pensamos que es económico. No, iglesia. Ruina, el país va a colapsar. No sé si me explico. El sistema médico, el sistema educativo, el sistema político, todo va a colapsar. Y no va a quedar nada. Eso es lo que viene para los Estados Unidos. Lo que usted y yo hemos huido es lo que nos va a encontrar aquí. No sé si me explico en esta noche. Por eso tenemos que ahora decir, Señor, ¿dónde tú quieres que estemos nosotros al final de la historia? Yo no sé, no me hagan la pregunta a mí, yo no tengo respuesta, porque yo no sé el futuro, pero Dios sí lo sabe. Y quizás Dios tenga planes diferentes para cada uno de nosotros, pero estemos abiertos a que el Señor nos dirija en la iglesia. Estoy seguro que si estamos donde el Señor nos ha puesto, será el mejor lugar para nosotros. ¿Qué? Entonces vemos ahora que la tierra ayudó a la mujer, pues abrió su boca y tragó el torrente de agua. Es decir, cuando Estados Unidos fue establecido en el momento de la historia correcto. No antes ni después, sino en el momento correcto de la historia. ¿Por qué fue establecido en el momento correcto de la historia? Por las condiciones del mundo en la cual se encontraba. En el año 1776, Estados Unidos hace su declaración de independencia de Inglaterra y obtiene su independencia. 3 años más tarde, 3 años antes, 1773, ¿qué toma lugar? La orden de los jesuitas es abolida por el mismo Papa. Había quedado tantos problemas en Europa que las naciones católicas en Europa dijeron, no, elimina a esta gente, son problemáticos. ¿Y cuál es la única razón que existe la orden jesuita? Se los voy a leer, me están mirando y se están inventando. Conflicto de los siglos, página 249, dice lo siguiente. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con esperanza de acabar con ella. Así que no se cruzaron de brazos. No olviden, en una generación, la mitad de Europa era protestante, en una generación. Este movimiento estaba avanzando. No es nada más en Alemania y no nada más en Inglaterra. La mitad de Europa había abrazado ya la fe protestante en 40 años. Y dijeron, si nosotros no hacemos algo, en otros 40 años no queda nada de nosotros. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas. Note, la orden de los jesuitas no es una orden religiosa, es una orden militar. No sé si me explico en esta noche, es muy diferente. Por eso que el líder de ellos, ¿cómo se llama? General superior. ¿Quién es un general? ¿Dónde usted encuentra ese término? En un ejército. Es un ejército. Las demás órdenes son religiosas, no tienen el mismo nombre. Tienen líderes, sí, pero no son generales. ¿Saben quién es el general jesuita hoy día? Arturo Sosa. ¿Saben de qué país es? Venezuela. Porque Venezuela es un ensayo. No sé si me explico esa palabra. Es una práctica de lo que ellos quieren ver en el mundo entero. ¿Saben por qué? Cuando la gente tiene comida y tiene trabajo y tiene comodidad, la gente ahora es libre. Pero cuando la gente tiene hambre y no tiene empleo y no tiene dónde vivir, sobre todo padres y madres, ¿qué sucede cuando nuestros hijos tienen hambre? ¿Somos capaces de hacer cualquier cosa nosotros? ¿Aún de hacer cosas que no haríamos en otras condiciones? Posiblemente. Cuando un mundo está en crisis, ahora está dispuesto a adoptar medidas, entre comillas, para traer la solución. No sé si me explico esta noche. Es decir, que tienen que traer una situación de caos mundial. ¿Cuál es el lema de los jesuitas? Del caos, orden. Del caos, orden. ¿Qué tiene que tomar lugar primero? Caos. Para entonces traer lo que ellos consideran que es orden. Porque el mundo entero hoy día está de patas hacia arriba y cabeza abajo. Está en caos.
y todavía el caos es soportable. Pero llegará el momento que no lo será. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser la más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que la desde su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Es decir, esta gente no tiene conciencia. Esta gente tiene que dar una obediencia de cadáver. No sé si me explico con esa frase. No se puede ni cuestionar, ni mucho menos no cumplir cuando reciben una orden. Tienen que hacerlo. Dice, para ellos ningún crimen es demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de las riquezas y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. ¿Cuáles son los dos objetivos de esta orden militar? Destruir el protestantismo y establecer la supremacía papal. Cuando usted mira el mundo hoy día, ¿diría usted que tienen bastante éxito? Oh, sí. ¿Hay protestantes hoy día? Muy pocos. ¿Es Alemania protestante hoy día? ¿No? ¿Es Inglaterra protestante hoy día? ¿Es Estados Unidos protestante hoy día? No. Porque ellos han estado obrando desde que fueron establecidos en el año 1540. Termina la declaración diciendo: los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y donde quiera que ellos iban, lograron el reavivamiento del papado. Así que cuando usted ve que el papado está surgiendo o que le está bien, ¿quién está en control de ellos? Los jesuitas. Es más, ¿a qué orden pertenece el papa que tenemos hoy día? Jesuita. Argentino. Primer papa latinoamericano. Casualidad, ¿verdad? No. ¿Saben por qué? Dos razones. Número uno, Latinoamérica se estaba abriendo más y más a lo que ellos llaman evangélicos. Y había que detenerlo. Había que detenerlo. Número dos, la mayor parte de católicos, el 48.5% de los católicos está en Latinoamérica. La parte más católica del mundo no es Europa. Europa tiene 22% de los católicos nada más. África 16% y Asia el 11%. Latinoamérica 48.5% es católico. Así que tenía que venir alguien de la mayoría y que detuviese el crecimiento del mundo evangélico para que ahora pudiese hacer esa. Es decir, tenemos que entender que esta nación ha sido atacada desde sus mismos comienzos. Y no es casualidad. El enemigo odia esta nación. Póngase a pensar cuando tenía casi al mundo en sus manos, cuando estaba persiguiendo y pensaba que iba a destruir, ahora Dios abre una tierra de libertad. Póngase a pensar el enojo que tenía Satanás, el dolor de cabeza que eso le dio. Dice, yo tengo que destruir esto cuanto antes. Pero mañana vamos a ver que la razón por la cual Estados Unidos fue fundada, bueno, ya lo vimos, es ayudar a la mujer. La segunda razón es que aquí iba a salir el remanente. Esta iba a ser la cuna del remanente. Y tenía que tener un lugar de libertad, donde las publicaciones, donde la obra médica misionera, donde las escuelas pudiesen progresar, donde se pudieran establecer iglesias, donde se pudieran hacer capacitaciones y hubiera dinero. Aún hoy día, el presupuesto de la Conferencia General, saben que el 75% es Estados Unidos. 75% del presupuesto de la organización nuestra mundial viene de los Estados Unidos. Así que una división apoya 12 divisiones en el mundo. Póngase a pensar el poder económico de esta nación. Así que Dios preparó esta nación para que defendiese el protestantismo, después defendiese el remanente y pudiese surgir y pudiese tener éxito.
Pero para terminar, porque ya nos quedan 3 minutos, mañana vamos a seguir, no podemos terminar esta noche. Vemos que ahora la tierra absorbió o tragó el agua. Note, cuando el país comienza pequeño, comienza en Nueva Inglaterra, pedacito de tierra. 5 estados, de esos 5 estados con el tiempo se convirtieron en 3 estados. Después le compran a Francia lo que se llama la compra de Luisiana, en el año 1803. Y el país en un día se duplicó en tamaño. ¿Sí? ¿Cómo Dios lo estaba bendiciendo? Por $15 millones. Es un regalo, realmente. En el año 1819 compran a España la Florida por $5 millones. ¿Sí? Pero ahí no se detiene. Después viene ahora la guerra mexicana-americana. Y ahora Estados Unidos gana la guerra y se queda con 7 estados, como es California, Texas, Arizona, Nevada, Nuevo México, Colorado, parte de Utah y un pedacito de Wyoming. En un día, 1/3 más creció. Pero después compra Alaska, se la compra Rusia en el año 1869. El estado más grande en territorio y rico en reservas naturales. Después viene ahora la compra de Napsen, donde ahora es el pedacito al final entre Nuevo México y Arizona que le compra a México para hacer un ferrocarril y puedan tenerlo. Después viene la guerra americana hispana. En Estados Unidos toma posesión de las Filipinas, de Guam, de Cuba y de Puerto Rico. Esos territorios todavía eran españoles. Y ahora Estados Unidos toma control de esos territorios. Así que Guam y Puerto Rico todavía forman parte del territorio norteamericano. Las Filipinas no se independizó y Cuba tampoco se independizó, pero originalmente formaban parte. Así que el Señor realmente abrió la boca de la tierra. No sé si me explico esta noche. Al permitirle que en poco tiempo y en forma muy económica este país creciese increíblemente en territorio. Y pudo ahora tener un país desde el este hasta el oeste, desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, donde tiene todo tipo ahora de topografía, tiene montañas, tiene desiertos, tienen valles, tienen pantanos, tienen todo lo que... Es decir, y una riqueza increíble en esta nación. Con el único objetivo de que esta nación pudiese ser fiel al legado que Dios le había dado. Pero de la misma forma que le dijo a Israel, si ustedes son fieles, ustedes yo los voy a cuidar, a proteger. Y sus enemigos no van a venir a este país. Vamos a pensar, hasta el día de hoy, Estados Unidos nunca ha sido atacado. Nunca. Dice, no, es que en Hawái los japoneses atacaron. Bueno, Hawái no era territorio de Estados Unidos, no era parte de Estados Unidos todavía. Dice, no, es que las Torres Gemelas. Bueno, ese ataque fue creado por los mismos americanos. Eso no fue Osama Bin Laden. Eso lo crearon para destruir la constitución protestante de este país. El tiempo no me permite, pero usted estudie. Yo quiero que ustedes sean verianos. No sé si me explico esa palabra. No escuche mi voz y así. No. Vaya a su casa y escudriñe. Septiembre 11 fue un evento creado por el mismo gobierno norteamericano para destruir las libertades de este país. Este país de septiembre 11 en adelante cambió y ya no es el mismo. Yo vine antes, yo estoy aquí hoy y he visto la gran diferencia de ese momento. No es el mismo país que fue. Así que este país nunca ha sido atacado, ninguna nación, y ninguna nación lo va a atacar, porque es muy poderoso, y si alguien lo ataca saben que va a ser derrotado. Pero la forma de Satanás destruirlo ha sido de adentro hacia afuera. Estos líderes que tenemos hoy día y que hemos tenido en el pasado, todos nuestros presidentes no son elegidos, nuestros presidentes son seleccionados. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Hoy día las elecciones es un fraude, iglesia. Cuando usted aprieta un botón en una computadora, ¿qué le está diciendo por quién usted está votando? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por eso el consejo que Dios nos ha dado es no voten ni por partidos ni por personas. No voten. Por 3 razones. El número 1 es los crímenes o los males que ellos hagan una vez que estén en posesión de autoridad, Dios no lo pondrá en nuestra cuenta. Bastante con los míos, no necesito de otros políticos. ¿No? Número 2 dice, van a suprimir la libertad de conciencia. Y número 3 dice, no sabemos quiénes están detrás de ellos. Hoy día sí sabemos quiénes están detrás de ellos.
Todos estos presidentes que hemos tenido y seguiremos teniendo han sido preparados por Roma, por Roma, por Roma, para ser presidentes y congresistas y gobernadores y senadores, hasta los alcaldes de los pueblitos judíos. El tiempo no me permite, pero si pudiera hacerlo, pudiera demostrar claramente que lo mismo está tomando lugar en el mundo entero. No piense que López Obrador llegó allí porque tenía buenas ideas nada más. No piense que Jimmy Morales llegó allí porque tenía buenas ideas nada más. Podía continuar poniendo ejemplos. Todos hoy día, y lo leímos las otras noches, todos los gobiernos de la tierra están en una relación ilícita con una mujer que no les pertenece. Y sirven a la mujer. Mañana vamos a continuar estudiando más de lo que estudiamos nosotros en esta noche. El quinto encuentro entre Cristo y Satanás. Sí, claro que sí, hasta 2. Sí, claro, él dijo eso. Por supuesto, no es inspirado, pero él tuvo una serie de temas y uno de los temas que presentó fue ese. Dice, yo estuve en el Congreso, yo estuve dentro, yo sé lo que está tomando lugar, bueno, aquellos años, obviamente. Él fue la persona que Dios usó para que el proyecto de ley dominical no se hiciera una realidad en el año 1888. Así que, y dice, yo conozco, yo he estado dentro, y yo sé que llegará el momento que muchos ahora van a ver que no haber podido permanecer en los Estados Unidos. Por eso digo, tenemos que orar. Señor, ¿cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros, para nuestras familias y sus familias? Y dejar que el Señor dirija. Porque es cierto, llegará el momento que vamos a haber querido salir y no vamos a poder hacerlo. Ahora vamos a querer que la migra nos encuentre. Pero ya no va a ser posible. Así que, y más adelante vamos a ver por qué. Vamos a ver que la misma palabra nos siga indicando por qué. El Señor ahora cuando retire su bendición, que ha sido maravilloso sobre esta nación. No ha habido nación más bendecida en el planeta Tierra que esta nación. Más próspera, más rica y más libre que esta nación. No ha habido en la historia, en 6.000 años no ha habido. Esto ha sido un milagro profético, con el objetivo de dar un tiempo de respiro, pero lamentablemente la nación le va a pagar muy mal a Dios. Sí, Yo miro a los países hispanos, y veo que lo que está pasando en los países hispanos, están tomando la ley en sus propias manos y se están matando everybody's killing each other. So, y en muchos países ya casi la ley no puede ni ayudar. So, comparando a los Estados Unidos, que todavía tenemos protección. Claro. Los hispanos están muy avanzados ya en la persecución. Sí. So, si nos vamos para nuestros países, no nos vamos para algo peor. Podría ser, claro, podría ser. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos muestre qué hacer. Porque es cierto, la situación está difícil y no va a mejorar. Y la situación va a estar difícil después aquí y no va a mejorar. Tan solo bajo la sabiduría divina que sabe el mejor lugar para nosotros, podemos nosotros saber dónde está. Por eso el mejor lugar para el pueblo de Dios es estar en el campo. Eso tampoco lo entendemos. Sea aquí o sea allá. Si usted va hoy día a vivir a Los Ángeles, usted se va a dar cuenta que es una selva. Si usted va a ir a New York, a Chicago, la criminalidad, la delincuencia, la inmoralidad predomina. Es decir, que aún comienza a verse cosas en este país que no era la costumbre en aquel entonces. Son nuestros lugares apartados, ciudades pequeñas, gente que vive en el campo, donde todavía se respira un poco de libertad y de tranquilidad. No. Todo está populado y no hay lugares Claro.
Claro. No, no. Claro. Así es. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para saber qué hacer. Todavía tenemos 3 ventajas. Número 1, todavía tenemos dinero que vale. Número 2, todavía tenemos libertad para orar. Podemos entrar o salir sin ningún problema. Y número 3, todavía hay tiempo para ir al campo. Pronto, esas 3 condiciones que yo mencioné no van a existir. El dinero no va a tener valor. Va a haber un colapso de la moneda nacional. De la moneda. Es decir, no de la economía, del dinero no vale nada. Y pronto pues no habrá libertades. Y pronto pues será casi imposible salir de las ciudades. Así que llegará el momento que será imposible salir de las ciudades. Así que todavía tenemos el tiempo para, por la gracia de Dios, poner nuestras vidas y nuestras familias en armonía con Dios y en el lugar donde Él desea que estén. Y Él tan solo sabe el lugar para su familia o para mi familia. Así que en casa estamos orando, Señor, ¿será este el lugar final o será otro lugar? Y si nos indica que nos quedemos, ahí quedamos. Si nos indica que nos vayamos, estamos también dispuestos, mi esposo y yo. Ya los hijos, cuando crezcan y salgan del hogar, ellos tendrán que decidir, ya son adultos. Si se quedan o se van, no sé. Pero mi esposo y yo estamos orando y pidiendo al Señor que en sabiduría y en misericordia nos muestre cuál es el plan para esta familia. Haga lo mismo, por favor. Estoy seguro que Dios le dirá qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y será de bendición y de éxito para su familia. Iglesia, no tengamos temor. Dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Cierto, la situación está difícil y va a empeorar. Eso lo sabemos. Pero si estamos con Jesús y estamos en su voluntad, esa es la llave del éxito, en su voluntad, el Señor hará cosas maravillosas a favor de su pueblo. Y si aún nos toca ser mártires, lo cual puede pasar, en ese momento nos dará una dote más abundante de su gracia para pasar por esa experiencia en victoria también. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude. Vamos a cantar para terminar esta noche el himno El Rey que viene, el Rey